Ideas, arte, literatura, palabras, datos curiosos y mucho más en esta dosis de podcast lista para escucharse. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lota Hernández. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo buenas noches. Bueno, pues estamos aquí en la ciudad de Puebla. Vamos a hablar hoy de la vida de Haruki Murakami, un hombre normal japonés con cierta habilidad para escribir historias. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Está estructurado en 11 conferencias no leídas. Las primeras 6 fueron publicadas como artículos independientes en la revista japonesa Monkey y se nota. En un tono cercano y cálido combina en sus ensayos pensamientos sobre su vida, la escritura y el pasado, para una obra llena de consideraciones interesantes. Murakami no puede evitar sentirse orgulloso de sí mismo y es que no sabe cómo ha llegado al lugar donde está. Es parte del azar y la fortuna, pero considera no haber hecho nada extraordinario. Da a entender que cualquiera podría estar en su lugar, aunque es necesario estar dotado de una voluntad especial. Ahora, a modo de introducción, el capítulo 7 habla de lo relevante que es correr y otros elementos que para el desarrollo de nuestra salud mental. El capítulo 8 explica y hace una crítica enfocándose principalmente en el sistema educativo japonés. El capítulo 9 expone las etapas que atravesó como escritor en cuanto al aspecto narrativo hasta llegar al tipo de novelas que publica actualmente. En el capítulo 9 refiere que considera como lector principal a un lector imaginario. Por último, en el capítulo 11 escribe acerca de los diferentes aprendizajes que adquirió cuando decidió probar suerte en el extranjero. Capítulo 7. Una infinita vida física e individual. Hacer ejercicio es una práctica que con el paso del tiempo no solo se convierte en un hábito que únicamente tiene que ver con sentirse bien con uno mismo. Este enfoque ve mucho más allá y evoluciona y se convierte en un elemento necesario para el desarrollo de nuestra salud mental. En el caso particular de Murakami es el hábito de mantener una vida física y mental activa. El autor escribe: mi fórmula es simple y única, adquirir esa fuerza esencial y, para ello, adquirir una fuerza física vigorosa y tenaz, lograr que el cuerpo se convierta en un aliado. Esto quiere decir que para ser un buen escritor primero debe de estar en orden con su cuerpo y alma, lo cual se puede lograr corriendo. Siempre se ha sentido muy familiarizado con correr, un hábito de más de 30 años, aunque en mi opinión es más que un estilo de vida. Aquí no importa si no se siente ánimo para hacerlo ni toma en cuenta el clima. El objetivo es cumplir por un bien propio. Incluso menciona las investigaciones actuales de los neurólogos. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico de forma continua aumenta la cantidad de neuronas. Inclusive menciona que sin ejercicio las neuronas podrían llegar a morir, lo cual no le conviene a nadie. Pero mantener vivas a nuestras neuronas no es lo único que una rutina de ejercicio puede lograr. Los alcances son impresionantes. Es decir, al hacer ejercicio se mejora la salud e inclusive se puede perder grasa y estimular la capacidad intelectual del individuo. Capítulo 8. Sobre la escuela. Murakami da su opinión sobre la sociedad, la tragedia de Fukushima y la educación, específicamente el sistema escolar japonés. Él no cree en el sistema educativo de Japón, porque considera que aplasta la imaginación de los niños. Es más importante fomentar que los niños se encuentren y exploren para encontrar su propia vocación, con el fin de que la sociedad pueda transformarse, evolucionar y así ser el reflejo de una sociedad feliz. Explica su principal problema con la escuela. Menciona que él nunca fue un estudiante muy sobresaliente, sin embargo tampoco era un mal estudiante, y las malas calificaciones nunca fueron un problema. Se encontraba justo en la media, o quizás un poco por encima de ella. Sencillamente, los estudios no eran su prioridad porque él prefería dedicar su tiempo en hacer y aprender otras cosas en el mundo, como leer. Él considera que existen una infinidad de libros más profundos y mucho más emocionantes que los que hay en el temario de un curso. Dedicarse por completo al estudio, hacer las tareas, proyectos y otras actividades que dejaban en la escuela, lo veía más bien como una pérdida de tiempo. Además, la gran competitividad que caracterizaba el ambiente escolar era algo que lo mantenía alejado aún más. La razón reside en que él se considera una persona cero competitiva. Comparaba el estudio con aprender como si de una máquina se tratase. Aunque pueda parecer que la escuela fuera el principal problema, él se refiere más a que el problema era que él tenía con la escuela. Él sabía leer libros completos en inglés, a diferencia de sus compañeros de clase que no lo hacían. Sin embargo, sus compañeros sacaban mejores calificaciones que él. Y eso demuestra que hay un fallo en el sistema educativo. Además, leer novelas en inglés en sus tiempos libres le permitió desarrollar una habilidad que le ayudaría toda su vida, el autoaprendizaje, por medio del cual aprendió inglés. A pesar de que ese idioma no se le daba muy bien, llegó a un punto en donde podía disfrutar e inclusive entender la lectura en un lenguaje distinto a su lengua madre. Desafortunadamente, sus calificaciones en inglés no mejoraron. A pesar de que con el paso del tiempo correr se volvería un hábito recurrente en su vida,
Es interesante darse cuenta de que desde muy pequeño nunca se le dieron muy bien los deportes. Una de las cosas que más le molestaban era usar ropa deportiva. Capítulo 10. ¿Para quién escribo? En sus primeros años de escritor, con el paso del tiempo, había una pregunta que se volvía más recurrente. ¿Para quién escribo? Por mucho tiempo no supo a qué personas les escribía. ¿Quiénes eran las personas que dedicaban su tiempo e inclusive su dinero para leer a Murakami? En una parte del capítulo abunda sobre este tema, sobre este lector desconocido para el cual escribe sus novelas. Es importante mencionar que desde cierto punto eso significa una ventaja, inclusive una libertad mental, ya que desconocer la identidad de sus lectores le da más libertad a la hora de escribir. Murakami no escribe sus novelas con alguien en mente. El amor por escribir es lo que le da toda la inspiración necesaria para llevar una obra desde cero, hasta su publicación. Esto se relaciona con su perfil al momento de escribir una obra en pro de su libertad creativa e inclusive de expresión. Siempre rechaza encargos de libros, no le gustan los premios literarios, además de correr tiene un hábito para ser escritor. Una de las cosas más importantes para alguien con intención de escribir es, de entrada, leer mucho, lo que coincide con José Luis Borges. Que otros se jacten de las páginas que escribieron. Yo estoy orgulloso de las que he leído. Sin pensar en nadie en específico, escribe más bien para una audiencia imaginaria, un lector imaginario promedio. Más bien piensa que en el elemento que crea una conexión fuera de sus obras entre él y sus lectores. Los mensajes que recibe a través de un foro que abrió son una pieza fundamental, e inclusive se puede decir que dichos mensajes se llega a convertir en una especie de inspiración. Ricky Nelson, actor y cantante de rock and roll, a mediados de los años 60 experimentó con el género country. Escribió una canción, Garden Party, con la que disfrutó un éxito mediano. En un verso dice: si no eres capaz de disfrutar a los demás, no te queda más remedio que disfrutar tú, que hacer disfrutar a los demás. Dicha frase refleja la esencia de sus objetivos a la hora de escribir, el cual es conmover y despertar alguna emoción en el lector. Si lo logra, Haruki se da por bien servido, y su interés por escribir para sí mismo. Capítulo 11. Salir al extranjero, nuevas fronteras. El mundo fuera de Japón es totalmente relevante. En primer lugar, porque la salida y la publicación de sus obras fuera de su país de origen es lo que lo catapultaría a la fama, aunque a él nunca le ha interesado ser famoso. Por otra parte, Murakami al llegar a Estados Unidos nunca se imaginó que su colaboración en una revista americana como el New Yorker supondría que su nombre empezara a sonar en la mente de los lectores y así obtuviera cierta fama. En cambio, el panorama es completamente diferente debido a que esto no sucede muy a menudo en revistas japonesas. De algún modo, siente una vibra de envidia cultural. En un principio señala que la publicación de sus libros en Estados Unidos no se vendió ni se proyectó de la forma en que tenían previsto. La razón reside principalmente en que en esa época existía una expansión económica en Japón, lo cual representaba que el panorama económico fuese lo único de lo que se hablaba en esos tiempos, dejando a un lado cualquier otro tema de interés. En cambio, el panorama en Europa resultaba mucho más optimista, y por ello ocurrió lo contrario. Dicha expansión económica giró los ojos del mundo y así nació un interés por la cultura japonesa. Esto representó grandes ventas en los relatos de Murakami y una gran aceptación por parte del público. Aunque en un principio el panorama no favorecía a Murakami, pronto una agencia americana que compartía los mismos ideales y objetivos que otras revistas japonesas, lo que supuso que se firmara un contrato para la publicación de sus obras casi inmediatamente. Y una postura americana le abrió muchas puertas que de otra forma probablemente le hubieran permanecido cerradas. De este modo se entiende que la experiencia internacional le cambió su panorama por completo y le dio muchas experiencias que le fueron útiles para seguir escribiendo y publicando. Conclusiones del libro. Leer el libro de qué hablo cuando hablo de escribir de Murakami me hizo entender lo importante que es luchar por conseguir lo que siempre hemos deseado. Muchas veces queremos rendirnos cuando hay un problema pequeño, sin embargo, con las experiencias de vida que nos da cuenta el autor, entiendo que es necesario confiar en uno mismo, buscar una solución e intentarla, sin miedo a equivocarnos de nuevo, porque al final, esa es la única manera de aprender. Conclusiones del podcast. Realizar esta actividad fue de mucha ayuda porque tuve que comprender mejor el tema y resumir los puntos más importantes.